Él niega al verbo, dice que no es Dios. Según para Héctor, dice que no es Dios y quiere argumentos bíblicos. ¿Quién murió por nosotros? Me pregunto yo a mismo. ¿Dios o murió un hombre? Murió Dios por nosotros. En San Juan 1, del 1 al 18, dice que el verbo, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. ¿De dónde saca Héctor Arrieta, que dice que es de la iglesia de Cristo Jesús? ¿De dónde saca él semejante cosa? Voy a esperar su argumento para ver de dónde piensa él que el verbo, el que se encarnó en la Virgen María, no es Dios. ¿Qué argumento tiene él para decir que no es Dios? Adelante, Héctor Arrieta, ese es mi tiempo, aunque no he expuesto mucho, pero me gustaría ver tu forma, tu mentalidad que tienes al negar a Dios, al verbo encarnado, ya que dices y afirmas que no es Dios, que es un nombre normal. Adelante, Héctor Arrieta. Adelante, Héctor Arratia, 3 minutos. Pedrito, ¿lo controlas? Adelante. Adelante, la I-40, adelante. Estaba desconectado el micrófono, yo estaba hablando y estaba desconectado. Adelante, Héctor. Apago mi micrófono. Ya, voy para allá. Este caballero comienza hablando un error o una mentira, no sé cuál es su propósito. Él había escuchado antes lo que yo dije, lo fue muy claro. Dije que Jesucristo era un hombre y en el cielo era Dios. Y él acaba de decir que yo digo que el verbo no es Dios. Es una maldad, son unas personas torcidas. No puede ser cristiano una persona que actúa de esa manera. Jesucristo es un hombre que nace de mujer, fue engendrado por la sombra del Espíritu Santo, ni siquiera por el Espíritu Santo, por la sombra del Espíritu Santo. ¿Van entendiendo que no han entendido nada? Ahí sale un santo ser porque es engendrado por la sombra del Espíritu Santo. Nace un santo ser que viene enviado de Dios, porque el único Dios verdadero es el Espíritu Santo, que es el Padre. No hay 2 Espíritus Santos ni 3 Espíritus Santos. Si hubieran 3 personas, cada persona tiene que tener espíritu, y no solamente espíritu de vida, sino que también tiene que tener espíritu divino. Eso es un ungido. Un ungido es una persona que tiene el espíritu de vida, puesto que está vivo, y tiene el Espíritu Santo que viene a morar en él. Entonces, si cada persona de las divinas de ustedes tendrían que ser 3 Espíritus Santos. Eso es una falacia o un absurdo. Entonces, partió mal su Trinidad desde un comienzo. Ahora, el verbo arriba en el cielo es la imagen visible del Dios invisible, Colosenses 1:15, el primogénito de toda creación. Fue el primer ser que el Padre, el Espíritu Santo de Dios, porque Dios es espíritu y Dios es santo, fue el primer espíritu de hombre que se crea en el cielo para crear todo lo que existe. ¿Van entendiendo? El verbo es la imagen visible del Dios invisible, fue creado para crear, y ustedes niegan que fue creado. Hubo un día en que no era él, no existía. Yo te he engendrado hoy. Yo le estoy dando puras revelaciones, lo que pasa es que no las pueden soportar, porque rompo con toda la herejía que ha sido predicada desde el 4º siglo en adelante. Yo te he engendrado hoy, por tanto ayer no existía. Gracias. Tiempo. Héctor, cristiano católico, adelante, 3 minutos. Cuando usted me diga, yo lo pongo. Héctor Permíteme Chávez. que tengo un chillón. Ten, bebé, ten, ahí está tu lápiz, ten. Yo no sé de dónde saca. Ok, dale, arranca, viejo. Sí, adelante, Héctor.
Número uno, espero que me dé la cita donde dice que el verbo fue creado, pues viene de la misma naturaleza del Padre. Si el verbo fue creado, está diciendo que Dios es creado. Qué incoherencias, pero yo espero que me dé el texto donde diga que el verbo fue creado. Número uno, dice que el verbo allá en el cielo era la imagen de Dios. Yo quiero que me dé también la cita donde dice que el verbo era la imagen de Dios allá en el principio, allá en el cielo, donde se encontraba. Yo le leí a San Juan, a San Juan, donde dice San Juan 1:18 que en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. No dice que representa o que es la imagen del Padre. Allá no dice tal cosa. ¿De dónde se sacó este señor o se cayó de la cama? Yo espero que en su tiempo el Señor me dé el texto que dijo que el verbo fue creado. Pero si es de la misma naturaleza, Señor. Usted al afirmar tal cosa está diciendo que Dios fue creado. Yo espero que esos dos textos me los dé, por favor. Textos bíblicos, porque usted cuando empezamos a dialogar dijo que quería textos bíblicos y no queremos bla, bla, bla. Ese es mi tiempo. Adelante. Correcto. Bueno, Héctor, ¿estás? Héctor el Nazareno, para comenzar los 3 minutos. Sí, estoy preparado. Listo, toma el tiempo, Pedrito. Adelante. Allá voy. Como este caballero, Héctor y todo, mira, Héctor, no te sientas culpable ni te sientas mal por lo que te voy a decir, porque es problema de toda la iglesia. No tienen revelación, ni siquiera tienen discernimiento. ¿Por qué no tienen discernimiento? Porque no tienen el Espíritu Santo, se bautizaron en 3 entidades, en 3 títulos, que no permiten que venga el Espíritu Santo porque no le perdona los pecados. El único nombre que perdona pecado es el nombre de Jesús. Tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús. Pedro bautizó a todos en el nombre de Jesús. Y ustedes que son papistas no dicen que Pedro es el Papa, no lo bautizan. Ahora voy a responderle lo que ya le respondí, pero le voy a poner Biblia. Yo te he engendrado hoy. Te engendré hoy. Engendrar significa dar vida hoy. Ve que no han entendido nada porque ustedes repiten como papagayos sin entendimiento alguno. Ahora le voy a decir dónde dice así. Hechos 13:33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Mire, al Dios otro tuvo que resucitarlo. Jiji. Resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hoy lo creó porque ayer no existía. ¿No es que no tienen entendimiento? Me pedí el versículo, ahí se lo acabo de dar. Ahora le voy a dar el versículo que se me olvidó darle al comienzo, en la primera parte, donde yo le tengo que probar, espérate un poquitito. Aquí está. Le tengo que probar que Jesucristo es un hombre. Mira, escucha. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, que es el Padre, ¿no es cierto? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Quién media entre todos los hombres ante Dios? Jesucristo, un hombre. Él es nuestro abogado que tenemos aquí en la tierra. ¿Ve que no han entendido la Escritura? Le acabo de probar que Jesucristo es un hombre y le acabo de probar que fue creado. Con versículo. Listo, quedó hasta ahí refutadísimo, pacatazo, a toda la iglesia católica y trinitaria del mundo. Amén, gloria a Dios. Aprendan pronto, el Señor viene. Voy a hacer un resumen, ya que si me quedan, dale, me quedan 30 segundos. El resumen es el siguiente. El verbo que en el cielo es la imagen visible, es emanación de Dios. Dios se hace visible a través de su sola imagen, pero la imagen de Dios es eso. Mi imagen cuando me paro en el espejo es la imagen mía, pero no soy yo porque yo estoy frente al espejo. Así que el que está en el espejo es mi imagen nomás. Eso es todo. Gracias. Tiempo. Bueno, ¿estás listo, Héctor Chávez, cristiano católico?
Bueno, adelante. tomale, Pedrito, los 3 minutos, adelante ya. Yo con todo respeto, Héctor Arrieta, parece que estás más perdido que una aguja en Por el pasto. favor, Sina Dominen, dígale por favor que aprenda a debatir. Por favor, pero que aprenda a debatir. Aguántese. Es mi tiempo, aguántese. No, si de argumento, algún argumento que tenga algún peso. Aguántese, sí, Héctor por favor, Arrieta, por favor. No, pero que entonces no me ataque personalmente porque a mí yo no permito que nadie me empuje. El que me empuje tiene que ser más fuerte que yo no he encontrado ninguno. Tranquilo, 3 minutos y hablas sobre... Ahora, regrésame mi tiempo, Sí, por favor, Pedrito, regresa al tiempo. Hable sobre que Cristo es Dios. Adelante. Ahorita yo quiero que este señor me dé el significado de engendrar y el significado de crear. Ahí hay una tremenda confusión. Yo espero que me dé el significado. La pregunta que yo le hago a Héctor en mi tiempo, ¿el verbo era Dios o no era Dios? Para que me contestes. Después de que me contestes si el verbo era Dios o no era Dios, si era Dios me dices por qué y si no era Dios me dices por qué. Y me das el significado de engendrar y crear. Por favor, te lo estoy pidiendo, por favor. Porque ahí es donde tienes un grave error, si es de la misma naturaleza del Padre. De una o dos formas estás errado para algo que te mueva. Si dices que fue engendrado, estás igual que el Padre fue engendrado. Pero no, el que se engendró fue el verbo Dios. San Juan 1:14. ¿Dónde lo dice San Juan 1:14? San Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne. En San Juan, en el mismo San Juan, del 1 al 18 dice que el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo que estaba junto a Dios y que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y fue engendrado en el vientre de la Santísima Virgen María. Pero ahorita que entres tú me vas a comprobar que engendrar y crear para ti es lo mismo. No sé a qué escuela irías tú, pero me das ese significado, por favor. En el verbo, me dijiste que el verbo fue la imagen en el cielo. También te pedí que me dieras ese texto de que el verbo es imagen en el cielo. Porque lo que yo sé es que uno de sus apóstoles le dijo, preséntanos al Padre. Y él le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y no conoces al Padre. Se lo dijo aquí en la tierra, no allá en el cielo. Espero que me des ese texto que allá en el cielo, no aquí, allá en el cielo, es la imagen del Padre y no aquí en la tierra. Ahí me quedo con eso. Pero acuérdate bien, la pregunta es, ¿el verbo era Dios o no era Dios? Ahí me quedo con eso. Y engendrar y crear, por favor. Adelante. Bueno, ahí están el tiempo de Héctor, el cristiano católico, y ahora vendrán los 3 minutos de Héctor Nazareno. Toma el tiempo, Pedrito. Adelante, Héctor Nazareno. ¿Cómo no? Lamentablemente, claro, ustedes creen que saben, pero como no entienden lo que leen, no saben nada. Mire, escúcheme. En hebreo no existe la palabra crear. Todas sus Biblias están mal. Existe la palabra producir. Es vará y en arameo es boré. En arameo es boré y en hebreo es vará. Es la misma palabra porque le cambian las letras nomás, las vocales, y usted sabe que no hay vocales. Entonces, todas las Biblias donde dice crear, es produjo. Hizo, en otras palabras. ¿Ok? Por lo tanto, donde diga hizo o diga crear, es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, esto ya es grandísimo lo que le voy a decir, o se lo voy a dejar para el final, mejor no se lo voy a decir al tiro, porque es muy grande la revelación. No sé si se la merecen verdaderamente. Pero me preguntó si el verbo era Dios. También le voy a responder a eso. El verbo, Colosenses 1:15, ustedes escuchan, como le digo, no procesa. Su cerebro no puede procesar porque fueron programados para no entender, porque van al castigo eterno. Arrepiéntanse y obedézcanle a la Escritura,
porque le cerró el entendimiento Dios. Mire, el verbo es Dios, el verbo es la imagen visible del Dios invisible. Es el mismo Dios invisible, es la imagen de él. Si usted se para frente a un espejo, yo le voy a preguntar, ¿el que está en el espejo soy yo? ¿O usted parece, el que está en el espejo es usted? No, usted está frente al espejo. El que está en el espejo es su imagen, no es usted, es la imagen suya. ¿Entendió? Entonces, ya le he respondido a todo. Le he probado que ahí dice que lo produjo y fue producido y es la sabiduría y está en Proverbios 8:22. Fue producida la sabiduría y la sabiduría es el verbo, porque no puede haber sabiduría sin lenguaje. El verbo y la sabiduría es el mismo. Fue creado para crear y es el primer hombre porque nos creó a imagen y a semejanza de él. Nos creó a su imagen y a su semejanza. ¿Ven que ahora están entendiendo lo que nadie les ha podido predicar en 2023 años? Hay aquí un nazareno legítimo, predicando el evangelio legítimo del primer siglo, como lo conoció Pablo, como lo conoció Pedro, como lo conocieron todos los apóstoles y discípulos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿estás, Héctor Chávez? Héctor, cristiano católico. Yo hablando con el micrófono apagado. Yo estoy aquí, ok. Bien, perfecto. 3 minutos, adelante. Dale, viejo. Como se acaban de dar cuenta, eso no existía, eso no se lo puedo dar porque pues no existía. Pero no sé si soportan lo que yo les puedo dar. Yo no sé, ay Dios mío santo. Número 1. Le dije que si el verbo era Dios, no dijo si sí o si no, se quedó, dio vueltas allá como una pelota, pero no tuvo el valor de decir no es Dios o sí es Dios. Y si es Dios, tengo los pelos en la mano y aquí están los textos bíblicos, pero no tuvo el valor. Engendrar, dar existencia a algo, crear, hacer algo de la nada. Hay una diferencia entre otras muy grandes, es un abismo muy grande. Por tanto, Dios fue engendrado en la Virgen María. Crear es hacer al mismo Dios. No tiene ningún fundamento, yo no sé quién te enseñó tal doctrina, pero eso no aplica, viejo. Si estuvieses con un ignorante, voy de acuerdo, pero no. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿el verbo es Dios? ¿Sí o no? Así literalmente, ¿el verbo es Dios, sí o no? Y si dices que no, dime, no es Dios por este motivo, por este otro. Y si es Dios, es Dios por esto y esto. Pero vete al grano. Ya olvídate de engendrar y crear. Lo puedes buscar tú mismo si dices que tienes conocimiento y tienes, ¿cómo se llama? Tienes computadora, tienes libros. Métete a estudiar un poquito, por favor. ¿Qué es engendrar y qué es crear? Hay una gran diferencia. Espero el texto que me digas si el verbo era Dios o no era Dios. El verbo no es igual al Padre, porque dice que el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Y el Padre envió a su un único hijo, unigénito del Padre. Espero que me des ese texto, Héctor Arrieta. Adelante, porque no estás tan fuerte. Y no te vayas con palabrerías, con que no entendemos, que es mucho para nosotros. Somos personas razonamos, Dios nos dio cerebro para pensar. No pienses que somos como las bestias. Bueno, Héctor, ¿el nazareno está? Ahí está. Los 3 minutos para Héctor el nazareno, a partir de ahora. Allá voy, gracias. Bueno, ya, es que con poroto en realidad yo le estaba hablando como si estuviera con una persona un poco más preparada, entonces ahora ya le voy a hablar con poroto porque quiere que le hable con poroto. Ya, el verbo es Dios, el verbo, escuchen lo que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Juan 1:1. Pero escuche lo que va a pasar. En el Juan 1:3, Él es el que crea todo lo que existe, porque fue creado para crear, le dije. ¿Y dónde fue creado y engendrado? En el cielo. Se lo vengo diciendo todo, pero se lo he dicho ya de 10 maneras diferentes. Pero no pueden entender, créamelo, hermano, tiene que humillarse a lo sumo en el piso y pedirle al Señor, Señor, he renegado de ti porque he seguido una doctrina falsa. Y quiero creer en ti, Señor, límpiame de toda esta fantasía teológica y permíteme entender al Nazareno que me enviaste para abrirme el entendimiento. ¿Ok? Claro que es Dios, pero no es el Padre porque es la imagen del Padre. Porque nadie ha visto a Dios y después ese verbo fue hecho carne y vino a la tierra, hecho carne. No vino tampoco como Dios. Usted inició al comienzo que el Jesucristo es el que había creado todo. El que creó todo es el Verbo. Jesucristo es un hombre que nació de mujer, en quien vino a morar el Espíritu del Padre, que es el Espíritu Santo, que es el único Dios. No es una tercera persona de ninguna Trinidad. Ya le contesté. ¿A qué más le voy a contestar? No hay diferencia entre crear y producir. Yo le dije que no hay diferencia entre crear y producir porque no existe la palabra crear en hebreo, porque acuérdense que esto viene desde Aram y desde Ur de los caldeos. Entonces, gente sumamente primitiva. Hoy día podemos hablar de crear y de todos esos conceptos. Hay filólogos, especialistas en semántica, etcétera. Pero en aquellos tiempos no. Se hablaba de producir. Una oveja producía más ovejitas. El trigo, el grano de trigo producía espiga. ¿Va entendiendo? Entonces ya le contestaba a todo. Hermano, siga el consejo que le di. Después, yo sé que soy muy duro para hablar. Así hablaba nuestro Señor. Por eso lo terminaron crucificando y matando. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sepulcros blanqueados. Hipócritas. ¿Qué más? ¿Qué más? Así hablaba mi Señor. Por eso lo odiaron tanto. Por eso lo aborrecieron. Aquí hay un nazareno, pero viene a ayudar, aunque por duro que les parezca mi lenguaje y mi tono y mi forma. Así me envió el Señor, así me preparó, porque es lo que necesitan para poder entender, ser sacudidos. Gracias, bendiciones. Tiempo. Héctor, ¿el cristiano católico está preparado? Ya, dale. Pues seguimos a... Adelante, los 3 minutos, Pedrito. Ya, ahí está bien. Ay, hermanitos de mi corazón. El Señor acaba de descubrir que el trigo da espigas, que el agua que cae moja la tierra. Qué sabiduría de este Señor. Voy a leer el versículo que me dijo desde el 1. En el principio ya era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios. Versículo 2. En el 13 él dice, Él fue creado, dice, para que fueran creadas todas las cosas. Ay, hermanitos de mi corazón, o yo estoy bien ceguetas o necesito lentes. Versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios. Por él fueron hechas todas las cosas y sin él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas. En él estaba la vida y la vida era la luz y los hombres y esta luz resplandeciente en medio de las tinieblas. Por ninguna parte, Héctor Arrieta, con todo el respeto que tú te mereces, cómprate unos lentes que diga en el versículo 3 que el verbo fue creado para que fueran hechas todas las cosas. Yo no sé qué tipo de pastor te metería eso en la cabeza y lo repites como loro, porque aquí no lo encuentro por ningún lado. Lo vuelvo a leer, el 2. Él estaba en el principio, en Dios. Por él fueron hechas todas las cosas y sin él no se han hecho las cosas algunas de cuantas han sido hechas. No he mirado, no hay un capítulo que digas que el verbo fue hecho. Te dije que hay una gran similitud.
Estás en un abismo profundamente. Ay, mi Dios. ¿Nosotros nos podemos procrear? Sí, nos podemos procrear nosotros como seres humanos. Pero hacer que tú hagas a otro Héctor, pues estás hasta la mitad del trigo, querido hermano, porque por él fueron hechas todas las cosas. Como seres humanos podemos reproducir, pero tú no puedes hacer, ni la mujer puede hacer. Es Dios el que hace todas las cosas. Si tú estás diciendo que Dios fue, que el verbo fue creado, me estás diciendo que Dios es creado. ¿En dónde sacas semejante? Espero que me des el texto donde diga que el verbo fue creado. Creado, así como lo estás poniendo. Y si no existía, como dices tú, ¿de dónde sacas tal palabrota que no existía? Alguien te lo dijo. Tiempo. Héctor Nazareno, ¿estás preparado? Listo para su gusto. Bueno, adelante los 3 minutos. Pedrito, el tiempo. Gracias, allá voy. Bueno, hermano, yo no sé, pues ve que usted tiene que tomar conciencia. Ahora le voy a hablar tranquilito para que tome conciencia. Delante le di el Hechos 13:33 y le expliqué que engendrar, producir y crear es el mismo verbo en hebreo, porque imagínate que engendrar viene de gen, eso lo inventaron ahora, lo descubrieron desde que descubrieron el microscopio. Entonces sus Biblias, la misma Biblia han contribuido a enredarlo a ustedes porque fueron cambiando el lenguaje y adaptándolo a la mentalidad moderna. Entonces por eso no han podido entender. Imagínate cómo va a ser engendrado ahí arriba si para un gen es una partícula como un cromosoma, un gen es el que da la vida. ¿Se fija? Pero eso lo sabemos ahora. Entonces no puede decir la Biblia engendrar porque jamás pudieron ocupar ese término en la antigüedad porque no lo conocían. Es producido. Entonces le di Hechos 13:33, mi hijo eres tú, yo te he producido hoy. ¿Cómo no voy a entender si así le expliqué que no hay más palabras que producir para los hebreos? Engendrar es un término nuevo desde que se descubrió el microscopio. Si ustedes no piensan porque le cerraron el entendimiento. Ahora lea Hebreo 1:5. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, a ninguno, ¿no es cierto? Mi hijo eres tú, tiene un hijo, es una criatura que emana de él. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, o sea, yo te he producido hoy. Y si lo produjo hoy, es porque ayer no estaba mi hijo. Si es cuestión de pensar, entonces después en el principio, estaba en el principio, pero en el principio de la creación, de la producción del universo. Es que ahora estoy cambiando los términos para que lo pueda digerir con bolitas de piedra, se lo estoy explicando. Desde el principio, pero el principio, porque no puede negar la Biblia que fue engendrado un día, entonces fue antes del principio, pues, ¿o no? Sí, pues. Entonces, después él crea todo, entonces él estaba en el principio, porque él es el que parte creando todo. Le leí de memoria, se lo dije el Juan 1:1 al 1 al 3. Pues. En el 3 es el que crea todo. En el 1 es la imagen visible, el Dios invisible, que se manifiesta en el cielo como un espíritu resplandeciente, y ese espíritu es la luz y crea todo, o produce todo. Espero que ahí sí, pues, con poroto. Bendiciones, hermano. Listo. Héctor, cristiano católico, Héctor Chávez, adelante, los 3 minutos. Héctor. En mi tiempo, ahí está, ahí me escuchan. Sí, sí. Ok, ponle ahí, viejo. 3 minutos, adelante. Te estoy esperando que me des la cita donde dice que fue hecho, viejo. Escúchame, en San Juan dice que el verbo, en el principio existía el verbo. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. ¿Dónde dice que fue hecho en el principio? Yo espero que me des ese texto, viejo.
Sabemos bien que Dios se hizo carne. El verbo dice, se hizo carne. No dice lo hicieron, se hizo carne y habitó entre nosotros. No El dice verbo fue hecho carne, dice, no dice se hizo, dice fue carne. hecho, lo hizo otro. Fue hecho carne, dice. No ¿Dónde dice se dice hizo que carne. fue hecho carne? Claro, otro lo hizo, pues. ¿Dónde dice que el otro lo hizo? No Si te tiene estoy dando el entendimiento. texto, escúchame, si te estoy dando el texto en San Juan, dice que al principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios. ¿Dónde dices tú que no era Dios? El verbo era Dios. ¿Dejó de ser Dios cuando se encarnó en la Virgen María? ¿Cuándo dejó de ser Claro Dios que sí, el pues. verbo? ¿Dónde dejó de ser Dios? Dame el texto bíblico donde diga que el verbo que se hizo carne dejó de ser Dios. Solamente la mentalidad tuya. Tuya. Dame el texto. Ahorita que te toque tu tiempo, espero que me des ese texto que dejó de ser Dios. Espero que Ya, me des el texto. ya, ok. Párale ahí para que me dé el texto, viejo. Para que le vaya dando, porque si no ya es tarde. Ok. Ok, ahora los 3 minutos de Héctor el Nazareno. Pedrito, adelante, Héctor. Bien, voy a partir inmediatamente porque ya otro ya se lo hizo 5 veces. Le voy a dar el versículo y voy a dar más también para más abundamiento, para que toda la iglesia renuncie a la Trinidad porque es un constructo filosófico que no tiene valor alguno, solamente para condenación. Allá voy. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Dónde? Ahí. Dejó de ser Dios y fue hecho carne. Y vino solamente como carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, igual que María. Entonces aquí también le aviso para los protestantes, lleno de gracia. María es llena de gracia, es bendita. Señores protestantes, María es pura y es santísima. Y andan llenándose la boca que María es pecadora. Inmundos son y al infierno van a ir si no se arrepienten. Ya, quedó claro, mi estimado amigo, que el verbo fue hecho carne. No vino como dos naturalezas, es una estupidez teológica, perdónenme que sea así, pero ya no hay cómo hacerlo para que puedan entender la verdad del evangelio primitivo como se predicó en el primer siglo y no las tosudeces que le han venido metiendo por 23 siglos. Yo voy a hablar fuerte y los voy a sacudir. ¿Por qué? Porque saben ustedes, ya llevo 4.000 personas que me siguen que han entendido el mensaje. Más de 4.000 pueden ir a ver a mi muro. Y yo hablo así. Y me van escuchando y cada día me van llegando unos que se inscriben, otros que se inscriben, otros que se inscriben, otros. Hasta se han bautizado, muchos sacerdotes católicos se han bautizado en el nombre de Jesús y siguen así. Yo les dije, no importa, pero tomen el nombre de Jesús porque en el nombre de Jesús está el perdón de pecado. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que puedan recibir perdón de pecado. No existe. Ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo son nombres, son títulos, son dignidades de la divinidad. Pero no es el nombre que invoca el sacrificio de la cruz. Y a través de ese sacrificio reciben perdón de pecado. Tienen que tomar el nombre. El que no tome el nombre no va a recibir perdón de pecado y no puede venir el Espíritu Santo a morar en una cloaca, que es tu cuerpo y que es tu persona. ¿Van entendiendo por qué es tan importante? Por eso lo entendió Pedro. Y Pedro bautizó a todos, 3.500 personas bautizadas en el nombre de Jesús. 0 bautismo trinitario. Gracias. Ok, los últimos 3 minutos. ¿Para mí? Héctor, cristiano católico, adelante. Ok, le voy a dar la cita. Colosenses 2 para que este señor aprenda a no meterse con los católicos.
Colosenses 2:19, aquel verbo que se hizo carne y según que tú, que dices, afirmas que dejó de ser Dios, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2, del 9 al 15, mi querido amigo. ¿Cómo mandó bautizar el Señor al Dios? No sé a qué Dios ustedes adoren, porque en realidad no desconozco su Dios. Él mandó, Dios de los católicos, de la Santa Iglesia Católica, vayan y bauticen. ¿A quién le dijo? A sus apóstoles. Y hagan que todos sean mis discípulos. ¿Y cómo se hace discípulo de Jesús? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese fue el mandato que el Señor, al quien yo predico, fue el mandato de él. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo recibieron los apóstoles, así lo transmitieron y así lo hemos recibido nosotros y así lo predicamos. Hay un texto donde dice que no recibían el Espíritu Santo porque habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Te lo voy a dar. Esos están hechos de los apóstoles. Ay, ¿me ayudas ahí tú? ¿Te acuerdas? Dele en 3 minutos más y porque sé que lo deje para los siguientes 3 minutos, para responder a la primera parte nomás. Tómese otros 3 minutos después, hermano. Bueno, que... Uy. Sí, en el... Sí, páralo nomás. Hasta que hable el hermano. Esperamos que busque el versículo él. Sí, sí. Hechos, ya lo tengo. 17. Ya lo tengo. Hechos 8:16. Este señor que se jacta, que dice que debemos ser bautizados en el nombre de Jesús, 8:16. es una vil mentira. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Por eso mandan los apóstoles a que les impongan las manos. ¿Por qué? Si según este señor, Hechos 8:16, ¿por qué no había recibido el Espíritu Santo? Lo explica. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados, Héctor, en el nombre del Señor. Discúlpame, Jesús. Si querés te lo leo, como le puedo leer también a Héctor Nazareno. Hechos 17, no, Hechos 8, sí, 16, 17. 8, 16. Sí, pero el 17 también tenés que leerlo. Hechos 8, versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ya, ok, entendí. Sí, pero yo se lo leo al 17. Entonces le imponían las manos y ahí sí recibían el Espíritu Santo. Adelante, solamente te leí. ¿Ya puedo comenzar? Sí. Ya, ok. Toma los 3 minutos, bien. Pedrito. Adelante, Héctor. Héctor Nazareno. Mucha, no me interrumpa así porque me está comiendo los tiempos. Cero de nuevo. Ok, allá voy. Amigo mío, siento decirle algo terrible para toda la iglesia trinitaria. Pero tiene 2 errores garrafales en el bautismo en la iglesia trinitaria. Punto 1, bautiza infantes. Y los infantes no pueden ser bautizados porque no tienen discernimiento, ni pensamiento, ni raciocinio. 1. 2, bautizan mal en 3 títulos que jamás nombró nuestro Señor Jesucristo, porque invento de Justino Mártir en el 2º siglo empezó a cambiar, dice que ayudó a cambiar la fórmula bautismal, que era en el nombre de Jesús. Él ayudó a cambiarla a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mentira, lo que hicieron fue interpolar la escritura después en el siglo IV, cuando las tuvieron en sus manos, la interpolaron y le metieron Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, yo tengo, y varios tenemos, ya circula por las redes sociales, el manuscrito de la última parte de Matilyahu, ya que fue encontrado en Qumran en 1948, y es un trozo precisamente de la última parte,
donde dice bautizándolos en mi nombre. Gloria a Dios. No dice en el nombre del Padre. Ahora, aunque dijera, fíjate, ustedes no entendieron, porque si fuera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas, habría dicho bautizándolo en los nombres, puesto que son tres. Pero dice en el nombre del Padre, porque es el nombre de Jesús. Y Pedro lo entendió y bautizó en el nombre de Jesús. ¿Ok? Ya. Ahora le voy a dar la respuesta, creo que me queda tiempo todavía, sí. La respuesta para Hechos 8:16. Dice que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús, precisamente, hermano, pero no habían recibido el Espíritu Santo. En mi iglesia también hay hermanos que llevan 10 o 15 años siendo bautizados en el nombre de Jesús sin recibir el Espíritu Santo, porque eso lo pone el Señor cuando está limpio de pecado a la persona. Entonces, si tú te bautizas y no perdonaste a tu papá que te hizo no sé qué, o no perdonaste a tu hermana que te hizo no sé qué, y sigues con raíces de amargura, no puede venir el Espíritu Santo porque tu arrepentimiento no fue legítimo. ¿Ok? Entonces, esos 12, porque eran 12, necesitaron bautizar, recibir por imposición de mano del presbiterio. ¿En qué vosotros bautizados en el nombre poderoso del Señor Jesucristo? De Hechos 2:38. ¿Ok? Solamente ahí está el perdón de pecado, ya lo he dicho varias veces. No Padre, Hijo y Espíritu Santo no invocan el nombre. En el nombre está el perdón de pecado. Gracias, bendiciones. Obedézcanle al Señor, porque si no se van a perder. Levantaron los brazos, pero siguen pecando, porque no han recibido poder. Ok. Te vuelvo a repetir, Héctor Arrieta, déjalo ahí que corra bien. Déjalo que corra. Te vuelvo a repetir, no te metas con los católicos, viejo. Si personas Eres jesuita, me van a mandar una tropa para aguántese, apalearme. ¿Qué es lo que me van a hacer? ¿Me van a apalear? aguántese. ¿Qué me van a hacer? No, si me estáis haciendo una amenaza, literal, escuche toda la iglesia. Escúcheme, Así han venido metiéndole miedo, amenazando a la gente y apaleando a la gente y matándola y torturándola. Eso es lo que está ofreciendo este hombre, porque ve que está perdido, pero está perdido en su mentira. Escuche nada más. Tiene que recibir la verdad de Dios. Héctor, me toca, te voy a dar Biblia. No, pero es que me acaba de hacer una amenaza, señor. Aguántese, señor. No, ¿por qué voy a recibir amenazas, hombre? No tiene argumento, ¿por qué tenéis que recurrir a la fuerza? No con ejército, ni con fuerza, más con espíritu, dice el Señor. Entonces escúcheme, por favor, es mi tiempo. No, es que ahora estáis pidiendo, por favor, pero me estáis amenazando. Acabas de decir que la iglesia se pasa bautizando infantes. Cuando nosotros hemos sido instruidos, edificados sobre el fundamento de ¿qué? Apóstoles y profetas. El Señor que no lo haya aprendido, que no se lo hayan enseñado es otra cosa. Y el profeta, mi querido Héctor Arrieta, el profeta Joel, había anunciado la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? De derramar el Espíritu Santo sobre todo ser humano, hombres, mujeres, siervos y siervas y niños y niñas, si no te lo sabes. Joel 2:16, pero como ahí no habla de diezmo, pues yo qué voy a leer ahí. A mí, pastor, ahí no me enseñó nada. El diezmo Joel vale 2, también, 16, el legítimo el diezmo. Joel 2:16 dice, congregar al pueblo, convocar la asamblea, reunir a los ancianos, congregar a los pequeños y a los niños de pecho. Dejen recién casado su alcoba y al recién casado su talamo. Joel 3 del 1 al 2 sucederá. Excelente, Héctor Chávez. Léele, moderadora, quédate callada. No, yo no soy moderadora. Moderadores, hijos, bueno, vuestras hijas profetizarán, ancianos y soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, hasta los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto se cumplió. ¿Dónde se cumplió, mi querido? Eso se cumplió, ¿sabes cómo? En Mateo capítulo 3, versículo 11, que Él los va a bautizar en espíritu y fuego. María, contrólate, si no puedes estar actuando así. Ancianos y niños no, de pecho. Lo recién San Pedro lo dijo. Escúchame bien. No están borrachos como vosotros pensáis, Héctor Arrieta. Pues es la hora tercia del día. Sino que va a durar poquitito, es cabrito. Lo que dijo el profeta, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué dijo San Pedro en eso? 8, 15, 17, ¿de qué profeta estaba hablando? Del profeta Joel, en aquel día derramaré mi espíritu.
He dicho caso cerrado para que no te metas con un católico. No, que todavía estudia no ha la sido el Biblia. caso cerrado. Y Ahora voy a cerrar el llévate, caso yo. Héctor, síguete Espérate un buscando. poquitito. Héctor Arratia, no te metas Comencé. con los católicos. Ya te lo dijo Ya, pues Héctor para Chávez. oye, ¿por qué te apuras tanto con hacer andar el asunto, oye? Aguántese porque usted me Modera con interrumpió. justicia. Aguántese porque usted me interrumpió en mi Yo tiempo, apaleo al que señor. se me pone por delante si no actúa con honradez. Otra vez decime, Ahora, Héctor Chávez, no te vas a meter con mande. los católicos porque te van a sacar la cabeza, ¿eh? Decir así. Viene, estamos dialogando sobre Mira, yo te la puedo Santísima ordenar, ¿sabes Trinidad. tú que puedo ordenar que quede mudo y queda mudo por todos los días de su vida y lo puedo Hoy condenar nomás, también? grítale a tu Dios, viejo. Estoy como aquel, Así grítale a tu que Dios. váyanse con cuidadito Grítale a conmigo. tu Dios, viejo. A lo mejor se fue Pedrito, de viaje. Pedrito. Ya, Grítale. allá voy a mis 3 minutos. A ver, 3 Ya, minutos, voy Pedrito a el mis 3 minutos. moderador. Pedrito, adelante. De cero, por favor. Si ayude bien. Delicadito. Claro, muy Aparte justo, de que no sabe quién muy es, justo. no sabe Estoy nada, hablando. pero quiere perfección. Imagínense. Todo un fariseo, poniendo cargas que Gracias, no puede hermano, por su cumplir. paciencia. Ya voy a comienzo. Mire, ¿por qué no hay bautismo de infantes? Lo van a saber en este instante. Porque leen y no tienen entendimiento, porque Dios les cegó el entendimiento. Miren, escuchen, y le voy a leer un versículo que ustedes lo repiten 1000 veces al mes. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo van a ser discípulos a un infante que viene recién saliendo del útero de su madre o no tiene todavía ni 15 años? ¿Cómo un niño de 8 años va a ser discípulo de Dios y va a andar predicando y haciendo, evangelizando y bautizando a otros? Leyeron sin tener una pizca de entendimiento, amigos míos. Yo vengo a ayudarlo, no vengo a ganar debate, pero le estoy demostrando que no tuvieron entendimiento hasta este instante recién, están pudiendo discernir lo que yo le estoy explicando. Por tanto, ir, ¿y qué tienen que hacer los discípulos mayores? A ir a hacer otros discípulos mayores que hagan más discípulos mayores y llenen la tierra. Pero si bautizan infantes, están contra el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que los manda a ser discípulos. ¿Va entendiendo para qué el bautismo? Para ser discípulo, para evangelizar, para permitir que pueda venir el Espíritu Santo sobre hombres mayores, venga el Espíritu Santo y ellos puedan seguir multiplicando el evangelio de la reconciliación por el mundo. Hermano, yo sé que es doloroso, pero agradezcanle a Dios que mandó un nazareno en el espíritu de Elías en el fin de los tiempos. Porque el espíritu de Elías es el que llama al bautismo en el fin de los tiempos y está profetizado. Sea la palabra de Dios bendita para siempre. Solamente son llamados a la humildad. Tengan mucha humildad. Buscaron a Dios, buscaron a María, se humillaron ante el altar, siguieron una doctrina errónea, pero por eso yo amo a los católicos, porque pese que están en una doctrina errónea, no es una doctrina verdadera, pero hay gente que murió santa entre los católicos, y tan santa que sus cuerpos quedaron incorruptibles, porque le entregaron su vida al Señor, ya, y creyeron a María y el sacrificio de María también, quien dijo, haced lo que Él dice. Ella no desobedeció en nada. Los protestantes no entienden. A todos lo estoy sacudiendo yo, a protestantes y evangélicos, para que vuelvan a las sendas antiguas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por esa Gloria parte, a Dios, excelente por esa Héctor parte. Arratia. A ver, Primera Amén. de Corintios, Me toca. capítulo 1, versículo 15, dice, pero ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanás. ¿A quién? A la familia de Estefanás. Padre, madre, hijos. Amén. Lo mismo, Hechos capítulo 16. Por acá Gloria a vamos. Dios. La gloria a Dios.
O sea, toda Amén. la familia. Vamos a leer el libro de Hechos. Vamos a buscar el libro de Hechos y el capítulo 16 y vamos a leer allá por el versículo 31. Ellos dijeron, ¿crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa por el solo de creer el Padre? Le hablaron la palabra del Señor a él y los que estaban ahí en la casa. Y entonces, ¿qué pasó? A aquella misma hora les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los de su familia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjate, Anel, regálame un minuto. Fíjate, Sí. Héctor Arrieta agarra Ahí el texto recibe de el que Hechos. puede recibir y no Héctor recibe el Arrieta, que no recibe, nomás. Héctor Arrieta, mi tiempo, un minuto. Toca el texto donde Dios nuestro Señor manda a bautizar, les da un mandato a sus discípulos, vayan y bauticen, hagan que todos sean mis discípulos. ¿Cómo se hace Eso. discípulo uno? Bautizándose. ¿Y qué más dice? Si yo fuera un ignorante, Señor, Dios me manda a mí, vete y haz que todos sean mis discípulos. ¿Cómo, Señor? Bautizándolos. Bautizándolos, uno se hace discípulo del Señor. ¿Qué más, Señor? Y enséñenles, dice. No dice, enséñenles primero y después me los hacen discípulos. No. Primero se hace discípulo, después se les enseña y les da una orden más. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Eso es palabra de Dios. Pero cuando ya va a llegar al texto donde dice, bautícenlos y enséñenles, dijo, no me conviene. Me voy con la Virgen María. Ella sí cumplió esto. Yo le doy duro a los protestantes. Si no tiene fundamentos, Héctor Arrieta, no se meta con un católico. Siga buscando ignorantes por allá, de esos que no les importa la fe, que no les importa nada. Te está amenazando otra vez. Que son apóstatas, que dejan la iglesia de Cristo para seguir a charlatanes. Busque a esas personas ignorantes. Así como usted salió de la iglesia católica, hay muchísimos personas ignorantes que no les importó la doctrina. San Pablo les da uno, cuiden la enseñanza de la abuela, como si San Pablo les dijera, la enseñanza de la abuela es una víbora, eso no sirve. Todo lo que les predicó la abuela, lo debemos de tener arraigado. O por lo menos estudiar si estoy correcto o engañaron a mi abuela. Pero no, todos los abuelos tenían la doctrina de lo que católica. prediqué aquí en el debate, de lo que prediqué aquí, llegó un hay mentiroso católicos que van a entender el mensaje que les di y van a retroceder de una fe que los ha desviado de la verdad. Para esos es el mensaje que yo di. Los que puedan recibirlo lo van a recibir y los que no puedan recibirlo no lo van a recibir. Pues sí, pero oren a Dios, si son humildes van a poder escuchar, van a poder entender y van a poder recibir al Señor en obediencia. Porque fíjate tú que para ser salvo tiene que ser santo la persona, no basta con creer. Entonces les contaron en cuento a los evangélicos. Los evangélicos creen que, no, yo creo, ya estoy en la gracia. ¿Cómo se te ocurre? Los demonios también creen. Todos los demonios creen y tiemblan, dice la palabra de Dios. Pero no basta con creer, amigo evangélico. Les paso el mensaje católico. No, tiene que creer y tiene que obedecer. Y para poder obedecer, pero escucha, hombre, para que pueda recibir, para poder obedecer, tiene que recibir el Espíritu Santo y recibir poder. Hoy día oran por la... Pero escucha, nene, escucha, sé humilde. Yo escuché con paciencia, te escuché tu perorata final, ahora escúchame a mí. Entonces, si no recibe poder, no puede ser santo, y ni sin santidad nadie verá al Señor. Vaya entendiendo que hay que cambiar la actitud y hay que ser muy humilde, hermano. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo, Héctor Arrieta? Para recibir el Espíritu Santo tienes que bautizarte en el nombre de Jesús, porque ahí está el perdón de pecado. Y por imposición de manos del presbiterio. Imposición de manos del presbiterio. Pero no te sirve nada si está lleno de caca, pues hombre, perdonen la expresión. Pero ¿cómo va a venir el Espíritu Santo a venir a una bolsa de estiércol? Va entendiendo. Tiene que recibir perdón de pecados primero. ¿Te pusieron las manos a ti? Hombrecito, obviamente, hombre, si yo soy evangelista de iglesia, obviamente que me pusieron las manos.
y recibí el Espíritu Santo y hablo en lengua. ¿Quién te impuso Gloria a las manos Dios. ti? La gloria es del Señor. Tú ¿Quién te hablas en impuso las lengua, manos a ti? pones las manos sobre los enfermos y quedan sanos los enfermos. ¿Tú fuiste católico, Héctor Pero Arrieta? fui hasta sacristán de iglesia para que tú sepas. Prendí los cirios del altar. Gloria a Dios. Y no me arrepiento de nada. Lo que Estabas sí le como agradezco a Dios eunuco, ¿ah? haber entendido más para Estabas poder como después llevarle a mis eunuco. hermanos católicos, llevarles el Bueno, mensaje Escúchame. así verdadero. terminamos este debate entre Ok, el nazareno y el Ciérralo. cristiano católico, ¿eh? ya, Dios los porque sea para bendiga y bendición de Dios. gracias, Amén. Pedrito, por estar ahí. Bendiciones, ¿eh? Sí,